Dicen que Dios tiene una manera muy peculiar de mirar el mundo. Mientras nosotros aplaudimos a los que suben a la cima iluminada, Él detiene su mirada en los rincones más oscuros, justo allí donde el mundo decide desechar a los que ya no le sirven. Lo que la sociedad llama un fracaso absoluto, un final humillante o un despido sin honor, para los ojos del Creador es apenas el terreno despejado para construir algo que la lógica humana no puede explicar. Si llegaste hasta este video, te pido que te quedes hasta el último segundo. Esto no es solo un relato de domingo para pasar el tiempo. Es un mensaje urgente que quizás cruzó tu camino hoy porque alguien en algún lugar sabe exactamente el peso que cargas en silencio. Te invito a suscribirte a nuestro canal porque aquí creemos que cada testimonio llega con un propósito exacto, en el minuto exacto. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando. Y si alguna vez, cuando ya no te quedaban fuerzas ni para pronunciar una oración, sentiste que Dios respondió de la forma más inesperada. Evaristo tenía 62 años. Pero su cuerpo cargaba el peso de 80. Sus manos, ásperas como la corteza de un roble viejo, estaban marcadas por un mapa de cicatrices y callosidades endurecidas que contaban la historia de 4 décadas ininterrumpidas bajo el techo de lámina de la fábrica de metales del sur de la ciudad. 40 años de levantarse a las 3:30 de la mañana. 40 años de abrocharse las mismas botas de punta de acero que ya habían perdido el color original. 40 años de cargar una vieja lonchera de cuero raído que su difunta esposa, Elena, le había regalado en su primer aniversario. Esa lonchera era su ancla. Todavía conservaba en el fondo el olor tenue a café molido y a pan tostado que ella le preparaba antes de que el cáncer se la llevara hace una década. Evaristo no era un hombre de muchas palabras, su fe era silenciosa. No predicaba en las esquinas ni citaba versículos de memoria. Su manera de orar era persignarse rápidamente al salir de su pequeña casa de bloques sin enjarrar y agradecer en voz baja cuando lograba estirar su magro salario para cubrir la luz, el agua y los medicamentos para sus rodillas destrozadas. Él era el inventariador principal, el hombre que conocía la ubicación de cada tornillo, cada viga y cada engranaje en ese inmenso y ruidoso almacén. Pero para la nueva gerencia, Evaristo no era una enciclopedia de lealtad, era un pasivo, un número en una hoja de cálculo que ganaba demasiado por antigüedad. El martes 14 de noviembre, el viento soplaba con una humedad helada que se colaba por los huesos. El reloj checador marcó las 6 de la mañana con su característico crujido metálico. Evaristo apenas había dejado su lonchera en el casillero abollado
cuando el altavoz pronunció su nombre. La oficina de recursos humanos olía a desinfectante de pino barato y a aire acondicionado excesivamente frío. El gerente, un joven que no pasaba de los 30 años y que llevaba un traje impecable, ni siquiera lo miró a los ojos. Mantuvo su vista fija en la pantalla de su computadora mientras deslizaba un sobre manila a través del escritorio. Las palabras fueron precisas, quirúrgicas y frías. Reestructuración corporativa, cierre de departamento, liquidación ajustada por deudas fiscales de la empresa. Evaristo abrió el sobre con sus dedos temblorosos y gruesos. El cheque que estaba adentro era una burla cruel, una laguna legal, un tecnicismo firmado por abogados que él no podía comprender. Había reducido su indemnización de 40 años de vida a una cantidad que apenas le alcanzaría para sobrevivir 3 meses comiendo arroz y frijoles. No hubo fiesta de despedida, no hubo un apretón de manos. A las 7:15 de la mañana, Evaristo estaba parado en la acera frente al portón de hierro de la fábrica, sosteniendo su lonchera de cuero contra su pecho, escuchando el zumbido de las máquinas adentro. Máquinas que él había ayudado a calibrar, máquinas que seguirían funcionando como si él nunca hubiera existido. El camino de regreso a casa fue el más largo de su vida. El ruido del tráfico le zumbaba en los oídos, pero por dentro solo había un silencio sepulcral. Cuando introdujo la llave en la cerradura de su casa, el sonido metálico resonó en las paredes vacías. Se sentó en el borde de la cama sin quitarse el abrigo. Miró sus manos, esas manos que lo habían dado todo, ahora posadas inútilmente sobre sus rodillas adoloridas. No lloró. El dolor era demasiado denso, demasiado pesado para convertirse en lágrimas. Solo cerró los ojos y en un susurro apenas audible dijo: «Señor, no entiendo. Ya estoy viejo. Estoy cansado. ¿A dónde voy a ir ahora?». Los días se convirtieron en una marcha fúnebre. El cheque de liquidación se evaporó con una velocidad aterradora. El alquiler mensual, la factura de la electricidad que había subido por el invierno, las pastillas para la presión arterial y los desinflamatorios para sus articulaciones devoraron el dinero. Evaristo empezó a comer una sola vez al día. Su rutina consistía en salir a caminar por las calles grises, entrando a talleres, ferreterías y almacenes, quitándose la gorra con humildad, preguntando si necesitaban a un bodeguero, a un guardia, a un conserje. La respuesta siempre era una mirada de lástima, seguida de la misma frase: «Buscamos a alguien más joven». La invisibilidad se convirtió en su única compañía. La sociedad lo miraba a través del cristal, como si fuera un mueble viejo puesto en la acera esperando el camión de la basura. La soledad pesaba mucho más que la falta de dinero. Las noches eran un tormento. El frío se colaba por las rendijas de las ventanas mal selladas y el sonido del refrigerador vacío parecía burlarse de su miseria. Llegó la tarde del 22 de diciembre. A Evaristo le quedaba exactamente
un billete de 50 en el bolsillo de su pantalón gastado. Era todo su patrimonio en el mundo. El alquiler estaba vencido. Sobre la mesa de la cocina descansaba una notificación impresa en papel rosa con letras negras y gruesas. Aviso de desalojo. Tenía 5 días para abandonar la propiedad. El pecho le oprimía con una tos seca que no lo dejaba dormir, producto de las noches sin calefacción. Decidió caminar hasta la farmacia de la avenida principal para comprar un jarabe genérico para la tos y con el cambio medio kilo de arroz para engañar al estómago. La campana de la puerta de la farmacia sonó cuando entró. El olor a alcohol y a medicina lo mareó un poco. Hizo fila detrás de un hombre joven. Era un migrante con la ropa sucia de cal y cemento de algún trabajo de construcción informal, sosteniendo en sus brazos a una niña de no más de 4 años. La pequeña respiraba con dificultad. Sus mejillas estaban rojas por la fiebre y su cabeza descansaba inerte sobre el hombro de su padre. El joven vaciaba monedas sobre el mostrador de vidrio. El farmacéutico, un hombre de rostro cansado y severo, llamado Don Arturo, contaba las monedas con el ceño fruncido. Faltaban 20 para completar el antibiótico que la niña necesitaba desesperadamente. El joven padre suplicaba con voz quebrada, con un acento extranjero, prometiendo volver al día siguiente con el resto, ofreciendo dejar su reloj de plástico como garantía. El farmacéutico negaba con la cabeza, explicando que las reglas del sistema no le permitían fiar medicamentos. Evaristo observaba la escena desde atrás. Sintió su billete de 50 quemándole el muslo. Era su comida, era su jarabe. Era la diferencia entre morir de frío con algo en el estómago o morir con hambre. Pero al mirar las manos del joven padre, manos agrietadas, callosas, marcadas por el trabajo duro e invisible, exactamente como las suyas, algo se rompió dentro del anciano. Vio en ese hombre el mismo abismo en el que él estaba cayendo. Evaristo dio un paso al frente. Sin decir una palabra, sacó su billete de 50, arrugado y húmedo por el sudor de su mano, y lo puso sobre el mostrador de vidrio. «Cobre la medicina del muchacho de aquí», dijo con voz ronca. El joven padre giró la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de articular palabra. Evaristo no esperó agradecimientos, tomó su cambio, que ahora era insuficiente para el jarabe y el arroz. Compró únicamente 2 paquetes de galletas saladas y salió de la farmacia, perdiéndose en la neblina helada de la noche. Y tú que me escuchas en este momento, sé que conoces este nivel de sacrificio. Sé lo que es entregar lo último que te queda mientras tu propio mundo se está desmoronando a pedazos.
Conozco el silencio de mirar el techo a las 3 de la mañana, sintiendo el pecho aplastado por las deudas y la angustia, preguntándote si tu bondad fue un error, si a Dios simplemente se le olvidó tu dirección. Si hoy sientes que diste todo tu corazón y te quedaste con las manos vacías, quiero pedirte que detengas lo que estás haciendo, te suscribas a este canal ahora mismo y dejes tu petición de oración en los comentarios. No eres invisible, no estás solo. Leemos cada nombre, oramos por cada dolor, porque sabemos que detrás de cada pantalla hay un alma pidiendo auxilio. Sigamos con el camino de Evaristo, porque el valle de sombras aún no había terminado. Esa misma noche, el segundo golpe cayó con una crueldad despiadada. Mientras Evaristo masticaba las galletas secas, sentado en la oscuridad de su sala, la luz parpadeó y se apagó por completo. La compañía eléctrica había cortado el servicio. El silencio del apartamento se volvió ensordecedor. Sin el zumbido de la nevera, sin la luz amarilla de la lámpara, el frío se apoderó del lugar como un depredador. La tos de Evaristo empeoró rápidamente. Cada exhalación era un silbido doloroso en sus pulmones. Se envolvió en 3 cobijas raídas y se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared, abrazando la vieja lonchera de cuero de Elena. Por primera vez en 40 años, la desesperación le ganó a la fe. El llanto brotó no de sus ojos, sino de sus entrañas. Un gemido sordo, gutural, el sonido de un hombre al que la vida le había quebrado hasta la última vértebra de la esperanza. «Ya no puedo más», susurró a la oscuridad, con los labios temblando por la fiebre que empezaba a subir. «Te lo di todo, trabajé toda mi vida, fui honrado, ayudé cuando no tenía. ¿Por qué me dejas aquí tirado como a un perro? Si ya es mi hora, llévame, pero no me dejes morir así, de a poco, en el piso de esta casa que ya ni siquiera es mía». Pasó el 23 de diciembre en un letargo febril, bebiendo agua del grifo y tosiendo hasta sentir el sabor a sangre en la garganta. Escuchaba los pasos de los vecinos en el pasillo, las risas lejanas, los preparativos para la Nochebuena, mientras él se desvanecía en la invisibilidad de su apartamento helado. Ya no pensaba en el desalojo, ya no le importaba la calle. Una apatía profunda, el síntoma final de la rendición absoluta, lo había cubierto por completo. En su mente febril veía las grandes máquinas de la fábrica, escuchaba el metal chocando contra el metal y luego veía los ojos de la niña enferma en la farmacia. Se preguntó si ella habría sanado. Se aferró a ese único pensamiento. Si iba a morir de frío en esa habitación, al menos su última acción en la tierra había comprado un suspiro más de vida para alguien inocente. Ese pensamiento fue el único consuelo que abrigó su cuerpo tembloroso mientras caía en un sueño profundo y oscuro. La mañana del 24 de diciembre amaneció con un sol pálido que se filtraba
por la ventana sin cortinas. Un golpeteo insistente en la puerta lo despertó. No era el toque suave de un vecino, era un golpe firme, seco, el sonido de la autoridad. Evaristo abrió los ojos con lentitud. Le dolía cada músculo. Pensó inmediatamente en el aviso de desalojo. Era el casero. Venían a sacarlo. Con un esfuerzo sobrehumano, apoyándose en las paredes descascaradas, se puso de pie. Se alisó la ropa arrugada, tomó su lonchera de cuero con ambas manos como un escudo y arrastró los pies hasta la puerta. Tiró del cerrojo oxidado y la abrió a medias. Pero no era el casero. En el umbral de la puerta estaba don Arturo, el farmacéutico de rostro severo. Pero esta vez su expresión era diferente. Estaba acompañado por un hombre alto, de unos 50 años, vestido con un abrigo grueso y botas de trabajo de alta gama. El hombre del abrigo miró a Evaristo de arriba abajo. Observó su postura encorvada, su rostro pálido y sudoroso, y luego bajó la mirada hacia sus manos callosas y la vieja lonchera que sostenía. ¿Usted es el señor Evaristo?, preguntó el hombre desconocido, con una voz profunda que llenó el pasillo. Evaristo asintió lentamente, incapaz de emitir sonido por la sequedad de su garganta. Don Arturo, el farmacéutico, dio un paso adelante. Don Evaristo, perdone que vengamos así a su casa. Ayer en la noche no pude dejar de pensar en lo que usted hizo en la farmacia. Yo llevo 30 años detrás de ese mostrador y he visto de todo, pero ver a un hombre que claramente no tiene nada entregar su último billete para un extraño, eso no me dejó dormir. Él es mi hermano, Roberto. Es el dueño de la cadena de logística y distribución más grande del norte del estado. Roberto se quitó el sombrero. Sus ojos reflejaban un respeto profundo, casi reverencial. Mi hermano me contó lo que pasó, dijo Roberto. Me describió sus manos. Me dijo, Roberto, ese hombre tiene las manos de alguien que ha trabajado toda su vida y que el mundo acaba de escupir. Da la casualidad, señor Evaristo, de que en mis bodegas tengo tecnología de punta, tengo jóvenes con títulos universitarios, tengo sistemas automatizados, pero me están robando a ciegas. Me falta algo que no se puede enseñar en ninguna universidad. Me falta un hombre de la vieja guardia, un hombre que conozca el peso del trabajo, que sepa lo que vale un clavo y que tenga una integridad tan grande que sea capaz de dar su última comida por un niño enfermo. Evaristo los miraba, parpadeando lentamente, procesando las palabras a través de la neblina de su fiebre. Fui a la fábrica de metales esta mañana a preguntar por usted, basándome en la descripción de mi hermano, continuó Roberto. Hablé con sus antiguos compañeros. Me dijeron que lo echaron como a un perro, después de 40 años de no faltar un solo día. Don Evaristo, estoy abriendo un nuevo centro de distribución a las afueras de la ciudad. Necesito un jefe general de inventarios.
alguien que mande en el piso. El sueldo es el triple de lo que ganaba. Incluye un seguro médico completo y la empresa tiene unas casas pequeñas, pero muy decentes en el terreno para los supervisores. Puede mudarse hoy mismo, antes de la cena de Nochebuena. El puesto es suyo si lo quiere. Las rodillas de Evaristo finalmente cedieron, pero antes de que tocara el suelo, Roberto y don Arturo lo sostuvieron por los brazos. Las lágrimas que se habían negado a salir durante semanas finalmente brotaron, surcando las arrugas profundas de su rostro curtido. Apretó la lonchera de cuero contra su pecho, sintiendo que el olor a café de Elena parecía más fuerte que nunca en ese instante. Sus 40 años de trabajo invisible no habían sido en vano. La fábrica lo había desechado, sí, pero todo ese tiempo de labor silenciosa había forjado el carácter, la disciplina y las manos que Dios iba a utilizar como currículum frente al hombre adecuado, en el momento exacto. La moneda de cambio en el reino de los cielos no había sido su experiencia técnica, sino ese billete de 50 entregado en medio de su propia miseria. El milagro no había llegado para evitar la caída. El milagro lo estaba esperando justo en el fondo del abismo, disfrazado en las manos de otro hombre roto, para demostrarle que el Creador jamás pierde de vista a sus hijos más invisibles.